Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes. ¿Podrías decirnos qué pensabas y qué conocías de las prisiones antes de asistir a la LAM? Conocer absolutamente nada, porque no me fío de lo que salga en las películas o asuntos de ese estilo, y al no tener ningún amigo o ningún familiar que esté relacionado con el centro, pues la verdad mi conocimiento era absolutamente cero. ¿Qué pensaba? Pues me imaginaba lo que sería una cárcel estereotipo, ¿no? Un lugar donde tener a la gente encerrada. Era todo lo que sabía. ¿Qué te ha llamado la atención de la visita, de la cárcel en sí? El trato y la mentalidad de los presos. Al llegar allí nos recibieron, pudimos hablar con los internos, y su manera de pensar fue mucho más diferente de lo que uno se cree. Piensas el estereotipo de que es llegar allí y vas a encontrarte a, por decirlo de alguna manera, criminales, y te das cuenta de que no, de que son personas que están intentando cambiar, y eso fue una de las cosas que más me chocó a la visita, de que te das cuenta de que no es lo que parece. ¿Crees que se trata bien a los presos? ¿Crees que debería incluirse algo en ese tema o debería incluirse algo en lo referente a toda la prisión? En lo que viene siendo la prisión, mi opinión sigue siendo un poco la de antes. Al no ser yo interno, no puedo decir si se les trata bien a los presos o no. Tenemos, obviamente, sus testimonios, pero cada uno te va a contar lo que quiere. Funcionarios nos cuentan que están bien tratados y que si obviamente se comportan como deben y cumplen las reglas que tienen, no van a tener problema. Presos nos cuentan que la paliza está a la orden del día. Lo que consideramos nosotros creerlo está de nuestra mano, cuanto queramos o no. Si se debería cambiar algo, yo creo que en lo referente a la cárcel, lo que viene siendo la edificación o la organización, no. En lo referente al sistema, el sistema está pensado para guardar gente, para almacenarla, apartarla de lo que viene siendo la sociedad. Está pensado para eso. No ves, quitando el módulo que pudimos observar, el módulo 8 y algunos otros módulos que tienen para digamos, cambiar o conseguir la reinsertación, no creo que realmente esté pensado para reinsertar, sino para almacenar a gente. Y, en definitiva, ¿qué conclusiones sacas de la visita? ¿Qué conclusiones saco de la visita? Que no se debería tachar a alguien por ser convicto. Que algún día podrías estar tú o podría estar yo, y no deberíamos dejarnos guiar tantos por los estereotipos. Y respecto a la cárcel, que creo que habría que cambiar el sistema.